¿Cuáles son las cadenas de carbono? Ya dimos la fibra, la celulosa, la hemicelulosa son cadenas de carbono, pero también hay almidón, que también está en las plantas o está en el alimento. Ellas van a degradar eso. Pero, ¿qué hace el monogástrico? El monogástrico produce, cuando viene una cadena de glucosa, el monogástrico, como el cerdo, ahora lo que hace es que produce la amilasa, después se produce aquí disacáridos y él absorbe la glucosa. Y la glucosa va a la sangre. Eso lo hace el monogástrico, ¿verdad? El monogástrico. Bien, cuando un rumiante come igual cadenas de glucosa, se van a encontrar con que las bacterias se comen la glucosa. No le dan glucosa al rumiante, se la comen toda. ¿Sí? Y ella desecha unas cadenas de carbono más pequeñas. Desecha, por ejemplo, carbono solo. El carbono solo puede ser de dos maneras, ¿verdad? Puede ser CH4, que es el metano. El metano, el famoso metano, que es el con que cocinan, que prende la cocina, es una sola cadena de carbono con su hidrógeno. O el CO2, que es el dióxido de carbono. Esas son cadenas de un solo carbono. Pueden producir cadenas de dos carbonos. O sea que son una cadena de dos carbonos. ¿En la glucosa tiene cuántas? ¿Carbono? 6, ¿verdad? Aquí está, ella puede desechar una de dos carbonos. Esta de dos carbonos se llama acético. Entonces ese acético es ácido acético, o sea, el mismo que hay en el vinagre que le echan a las ensaladas. Entonces, tiene dos carbonos. Bien, puede desechar una molécula de 3 carbonos, que es el propiónico. Y puede desechar una molécula de 4 carbonos, que es el llamado butírico. Entonces, estos que están aquí son los ácidos grasos. Se llaman ácidos grasos porque son cadenas de carbono. Y del 2, en el 3 y en el 4 se le llaman ácidos grasos volátiles. Estos ácidos grasos volátiles son el acético, el propiónico, el butírico. 2, 3 y 4. O sea, estos son desechos de las bacterias. Son desechos. Ellas consumen la glucosa, viven con la glucosa y luego desechan estos compuestos. Y estos compuestos se absorben en el rumen o se absorben en el librillo, en el abomazo, en el omazo. Y de aquí el rumiante produce su propia glucosa. ¿Verdad? Porque así sea rumiante, todos los rumiantes que sea, la neurona no puede sobrevivir sin glucosa. Los glóbulos rojos no pueden sobrevivir sin glucosa. O sea, el rumiante para vivir tiene que producir glucosa, necesita glucosa, pero las bacterias no se lo van a dar. O sea, él tiene que producir su propia glucosa. O sea, él tiene que agarrar, por ejemplo, si la glucosa tiene 6, ¿cuántos acéticos tiene que agarrar? 3. Si tiene, va a producir con 2, ¿verdad? Con 2 propiónicos hace una glucosa. Y aquí tiene que usar una derivación peor porque son 4, necesita 2, no puede usar 2 moléculas de butírico. Entonces, energéticamente, la forma más eficiente para producir glucosa de un rumiante es con el propiónico, que es la forma en que él produce glucosa. O sea, que él tiene que ir, la bacteria, darle propiónico, ese propiónico llegar al hígado, el hígado se encarga de producir 2 propiónicos, unirlos y formar una glucosa, y esa glucosa es la que va a usar el rumiante para vivir. Entonces, repito, el rumiante no aprovecha nada de la glucosa, todo se lo consumen las bacterias. Las bacterias producen estos desechos que el rumiante los absorbe y de aquí es que él va a sacar la glucosa. Puede sacar del propiónico, pero también del ácido láctico. Que el ácido láctico también tiene 3 carbonos. Entonces, de ahí del ácido láctico y del propiónico, ¿de dónde
la mayor cantidad de la glucosa que el rumiante le sirve para funcionamiento de su neurona, para funcionamiento de su glóbulo rojo y para, sobre todo muy importante, para la leche. Porque la leche tiene lactosa, ¿verdad? Y esa lactosa tiene dos glucosas, cada molécula de lactosa tiene dos moléculas de glucosa, una como glucosa y otra como galactosa. Entonces, si la vaca va a dar leche para el becerro, o va a dar leche con una vaca de ordeño y nosotros vamos a aprovechar esa leche, ¿qué tiene que garantizar nosotros? Que en el rumen se produzca ¿qué? ¿Cuál es esto? Ácido láctico o propiónico. O sea, nosotros tenemos que, la ciencia del estudio del rumen es cómo lograr que el rumen produzca la mayor cantidad de propiónicos de ácido láctico para que la vaca tenga fuente de esos carbonos para producir glucosa y la vaca pueda producir leche sin necesidad de usar su reserva. ¿Se ven de dónde está todo mezclado? Bueno, el propiónico no afecta al pH, pero el ácido láctico sí. Entonces, es mejor que sea propiónico que ácido láctico, porque el ácido láctico me va a producir acidosis en el rumen. Una de las cosas que tiene el metano es que el metano es, de una vez, es un gas. Estos pueden ser líquidos o gases. Son volátiles, se volatilizan en gas. Pero el metano siempre es un gas. Entonces, el metano, como es un gas, va a tender a estar en la parte superior del rumen. Y él tiene que expulsarse por el esófago para que eso no se acumule ahí. Entonces, la vaca eructan mucho metano. Y el metano, como está diciendo, como dije hace rato, es uno de los gases que produce el cambio climático. Entonces le echan la culpa a las vacas, China produciendo, quemando carbón, pero son las vacas las que están. El intervención, no sé si intervención, pero cuando le hace una mujer en el rumen a la vaca, ¿eso le permite? Exactamente. No. Vamos a ver por aquí, hay una, eso lo digo por aquí, en un lado. Bueno, voy a seguir una vez. Resulta que muchas plantas son una de las sustancias, estoy diciendo que las plantas producen sustancias para evitar que no se las coman. Muchas de esas sustancias producen espuma. Alcalino. Entonces esa espuma atrapa en el metano. Y el metano atrapado no puede fluir por el esófago. Entonces se queda atrapado. Y entonces es probable que al irse acumulando en forma de espuma no pueda salir y el gas del saco dorsal vaya creciendo. Entonces vemos al animal del lado izquierdo, ¿verdad? Con una pópora así, creo que se llama timpaní. Y es producto de que, por ejemplo, las semillas de la leguminosa tienden a hacer esa espuma. Entonces, en ese caso se usa un punzón que es hueco por el centro, que es como accidente grande, que se llama troca. Troca. Yo tengo un primo que se llama troca González. Entonces, el troca mete por aquí por el lijar, pullan la pared hasta apoyar el rumen y sale el gas directamente. Eso se llama troca, eso se llama trocarización. Ok, aquí entonces lo que estoy hablando, para que no lo estoy inventando, se lo creo leí. Las bacterias producen principalmente acetato, butirato y propionato. 2, 3 y 4. También producen metano o CO2 y CO2. Entonces, de estos tres también produce ácido láctico y estos son las principales fuentes de energía del rumiante. El rumiante no usa como la glucosa del alimento, sino que usa los ácidos grasos volátiles que le producen las bacterias. Bueno, ese es un poquito ahí, porque no le va a salir porque es PDF. ¿Qué está haciendo usted? Esto es para producir los NAD, que obviamente como no son anaeróbicos, los NAD no pueden ir al oxígeno. Hagan metano. Ok, bueno, esta es otra cosa importante que
se les va a olvidar, pero bueno, para que yo tenga la certeza que se los dije. El tipo de alimento modifica la fermentación. Estamos diciendo que la bacteria, hay un grupo, la tabla que puse, que hay una miolítica, una celulítica, una solítica, vitamínica, pero esas bacterias, el grupo que prevalece va a depender de la alimentación que se le dé rumiante. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, pasto, aquí está el pasto, que come la vaca, pasto, ¿verdad? Entonces la vaca está comiendo pasto, resulta que la población más abundante, cuando la vaca come solo pasto, son las celulíticas. Y por lo tanto, esas celulíticas producen principalmente acético. Si la vaca consume solo pasto, se está produciendo en el rumen una gran cantidad de ácido acético. ¿Y cuál dijimos que era nosotros que era el más importante para producir glucosa? El propiónico. Entonces, la vaca no tiene propiónico para producir glucosa. O sea, a ella le cuesta más producir glucosa a partir de acético. Y fíjense aquí, si yo le doy granos de cereales, o sea que si le doy, por ejemplo, un alimento, aparte del pasto, de un alimentico que tenga maíz, tenga sorgo, tenga soya y los otros complementos, por ejemplo, urea, un alimentico ahí, fíjense cómo le sube el propiónico. Entonces, si yo tengo una vaca lechera produciendo leche, yo no puedo asumir o pretender que la vaca me dé leche a punta de solo pasto, porque a la vaca le cuesta más producir la leche con solo pasto, porque no tiene propiónico. El propiónico es muy poquito. El propiónico son 18.5. Entonces, si yo tengo una vaca lechera, lo más lógico es que yo le suplemente algo que le permita a esas bacterias ruminales tener algo de propiónico, para que ese propiónico sí sirva a la vaca para producir glucosa. Entonces, eso es importante a la hora de... Ahora, si la vaca produce, no está lactando, sino que es una vaca de carne, no me interesa el propiónico, me interesa más bien el acético, porque el acético promueve el acúmulo de grasa. Entonces, es preferible el acético al propiónico si la vaca es de carne, pero si la vaca es de leche, yo necesito que la vaca produzca en el rumen propiónico y ácido láctico. Mira, el propiónico, esto lo leo ustedes, esto lo están leyendo yo. Bueno, la rumia es la regurgitación de la ingesta. Es la regurgitación de la ingesta desde el retículo, como estamos diciendo, ¿verdad? El retículo se contrae y empuja el alimento o el contenido del rumen, lo empuja hacia el esófago, por el esófago se regurgita hasta la boca, y en la boca hay una remasticación de unas 50 a 80 masticaciones. 54. Bien, aquí dice la rumia tiene 4 pasos. ¿Cuáles son esos 4 pasos? Primero, los bolos que están en la parte anterior del retículo del rumen, aquí, o sea que está el rumen, acuérdense que el retículo está aquí pegado al esófago. El alimento que esté más arriba en el retículo, eso es empujado hacia el estómago, hacia el esófago. El segundo paso es que va por el esófago hasta la boca, y en la boca son masticados 54 veces. Y luego él se vuelve a tragar. Los bolos son tragados de nuevo, y por los movimientos ruminales ellos se van hacia la parte trasera del rumen. Y los movimientos ruminales mezclan eso, y después vuelve el alimento a caer de nuevo en el retículo. Las partículas más pequeñas del retículo se van cayendo al fondo. ¿Qué pasa en el fondo del retículo? Esas partículas pequeñas. Está el orificio, retículo o masal. Entonces, solamente van a pasar las partículas pequeñas hacia el abomaso. Porque ahí es que está el orificio, retículo, abomasal. Entonces, aquí está el orificio, retículo, abomasal, y por lo tanto, solamente las partículas más pequeñas son las que van a pasar al abomaso. El resto vuelve a ser mezclado, vuelve a ser el arrullo y vuelve a ser todo el paso.
Y entonces aquí está el orificio Retículo abomasal. omasal. El abomasal. Abomasal, sí, porque el abomasal es el estómago. Retículo omasal, está aquí. Retículo omasal. Y este es el abomaso. En el monogástrico es aquí en el píloro. Aquí no. Aquí también el píloro hace lo mismo. Pero aquí lo importante es aquí en el edificio retículo omasal. Entonces te lo leen ahí. Otra cosa importante entonces de la rumia es que produce gran cantidad de saliva. La vaca produce gran cantidad de saliva y fíjense que son de 100 a 150 litros de saliva al día. ¿Cuántos son 150 litros? ¿Cuánto mete un pote de eso de ¿Cuánto mete un pote de eso de los azules de agua? Una pipa. Las pipas traen 200 litros. Pipas son así. Entonces, el rumiante produce una pipa de saliva al día. Y esa pipa, esa saliva, tiene mucho bicarbonato. De la absorción, exacto, sirve de mucho. Dice que las paredes del rumen sirven para absorber, no tiene que esperar llegar al intestino, sino que en las paredes del rumen esas papilas absorben nutrientes también. El 70% de la energía viene de esos ácidos global, se lo lee. El amoníaco también se absorbe, pero el problema, el amoníaco tiene un problema. Que el amoníaco cuando se acumula en sangre, baja el pH sube el pH de la sangre, se hace alcalina la sangre. Entonces el rumiante tiene que tener un sistema eficiente para deshacerse del amoníaco. Y lo que hace es que el amoníaco cuando lo se absorbe, inmediatamente en el hígado es fijado como urea. Y esa urea inmediatamente va a las glándulas salivales. Y esas glándulas salivales son las que meten esa urea de nuevo al rumen. Entonces, eso se llama el ciclo de la urea en los rumiantes. O el ciclo de nitrógeno del rumiante. O sea, el ciclo de nitrógeno del rumiante se basa en que todo el amoníaco que se absorbe en las paredes ruminales va al hígado, se transforma en urea y esa urea es depositada de nuevo en el rumen a través de la saliva. Igual, lo demás es igual que... Hay una parte que no lo dije, que yo decía. No lo dije, no me acuerdo qué parte lo iba a decir. Ok. Entonces, lo que concluimos es que el rumiante no digiere gran parte de su alimento, sino que quien se encarga de la digestión de los rumiantes son los microorganismos con la digestión fermentativa. Pero ¿qué pasa si yo necesito que tengo un nutriente muy valioso, por ejemplo una grasa que es muy valiosa, y yo no se la quiero que las bacterias se la digieran, sino que la aproveche directamente en el rumiante? Una de las formas de hacerlo es, se lo puedo por inyectar y ya está. Una forma de hacerlo en el alimento es utilizar unos compuestos que protegen a las sustancias de la digestión bacteriana. Y esas sustancias pasan hacia el abomaso y llegan directo al intestino sin ser modificadas o modificadas muy poco por las bacterias. Entonces, esa técnica de alimentación de los rumiantes es lo que se llama el bypass o sobrepasante. Entonces ustedes escucharán, a los que les gusten los rumiantes, la palabra grasa sobrepasante. Entonces, esa grasa sobrepasante es una grasa que es indigestible para las bacterias, entonces ellas sobrepasan el rumen y entran al intestino intactas y el rumiante la puede aprovechar. El profesor Florencio, cuando ustedes hagan nutrición en el quinto semestre, les va a hablar de eso porque su trabajo o sus trabajos que ha hecho últimamente han sido sobre grasas sobrepasantes. Entonces, él le va a decir, ¿han escuchado las grasas sobrepasantes? Usted le va a decir, no, porque a ustedes no se les va a olvidar, ¿verdad? Porque te ven muchísimo tiempo. Y yo le voy a decir, sí. Se le parece que era la mesa esa. Se le parece, bueno, el bebé de la casa.
Ah, por aquí faltaba algo, ¿dónde está? Ah, yo se lo dije en la clase pasada. Yo lo dije en la clase pasada, no para que Para no Lo decir del que le da anticumán. pasas. La saliva del rumiante tiene también un antiespumante para evitar entonces que sobre todo las semillas de la leguminosa produzcan espuma y esa espuma produzca el timpanismo. Otra forma de producir timpanismo es con una obstrucción del esófago. Al esófago estar obstruido no puede eructar el animal y el animal se timpaniza. Como cuando nosotros estamos trabajando con el animal, le ponemos el animal con el rumen para abajo. Cuando nosotros trabajamos con el animal, nos mata mucho rato con el animal tumbado, tenemos que tenerlo con el rumen, o sea, lo que se llama el cúbito lateral derecho. O sea, con el lado derecho tocando el piso. Y el rumen del lado izquierdo. Sí.